fue lo que te inspiró a empezar con Empieza? Como parte de una terapia ocupacional, yo armaba rompecabezas, pero el diseño del rompecabezas que yo estaba armando tampoco era un diseño que me motivaba a mí a terminar de armar el rompecabezas, y mucho menos a cuando ya estuviera terminado enmarcarlo y colgarlo. Estaría chilero que se pudieran personalizar armando la foto de mi familia o una frase que me ayudara a después a colgar el rompecabezas y a leerlo todos los días me motivara. Entonces me quedó como esa espinita de pues estaría chilero que yo los pudiera personalizar y venderlos, ¿va? Yo hice una transacción de un dinero que tenía guardado de Empieza. La transacción nunca se completó y el dinero nunca lo recuperé. Me daba vergüenza contárselo a los demás, a mis amigos, a mi familia. Cuando recibís esa noticia, empieza un camino de desesperanza. No miras la salida, no miras las soluciones. Empieza a generar pensamientos de culpabilidad. Yo pasé 2 noches sin dormir, donde más generé pensamientos de culpabilidad, donde hasta intenté quitarme la vida 2 veces en menos de un mes. Yo decía, yo no puedo dejar que mis emociones tengan la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y si yo no me levanto de esto, yo no voy a poder ver la maravilla de vida que Dios tiene preparada para mí, ni las bendiciones que Dios tiene para mí. Muchas veces dejamos de hacer cosas porque mi papá no quiere, porque mi mamá no quiere. Creo que siempre he tomado decisiones bien drásticas en mi vida, que decidir empezar a trabajar a los 16 años. Yo quería la experiencia de ganarme mi propio dinero. Se me mete la idea a la cabeza que quiero irme a intercambio por parte de la universidad. ¿Cómo lo iba a pagar? Renunciando, y con el tiempo que me dieran yo pagaba el intercambio. Y tampoco significa tomar decisiones muy apresuradas. Lo que cosechas es lo que sembraste. Mucho de lo que me pasó fue por creer que yo era inmune a la ley de la siembra y la cosecha. Yo decía, si siembro esto hoy, tal vez cosecho algo diferente mañana. Si sembras semillas de naranja, ¿qué vas a cosechar? Naranjas. Pues sí, Ricardo, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Buena onda. Muchas gracias. La verdad es que estuve viendo los invitados que tenían, y les dejan a uno la vara alta. Entonces espero llenar las expectativas y que lo que se platique hoy le pueda servir a más de alguien y le pueda llegar al corazón. Yo creo que todos tenemos aprendizajes en diferentes etapas y áreas de la vida, entonces es un gusto compartir aquí con ustedes. Muchas gracias. La verdad es un gustazo. Solo para una pequeña intro, yo te conocí a vos vos me invitaste por parte de la Cámara del Comercio, a Sheila, y así fue como lo conocí a aquel. Nunca había viajado tan lejos como solo a una cámara, entonces era como bien diferente. Ahí fue donde hablamos y habían bastantes como emprendedores en Sheila. Sí. Es bien raro, pues porque uno no se imagina que allá haya tanta gente ahora ya emprender, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es a nivel nacional. A veces uno pues está siempre en su círculo, moviéndose siempre en el mismo lado, que a veces uno no es consciente de la magnitud de emprendedores, de comercios, de empresarios que hay fuera de la ciudad, y que al final del día pues todos estamos haciendo lo mejor que podemos, y todos estamos tratando de prosperar y salir adelante, ¿va? Cabal. Y es importante, vamos. Y ahorita, contanos un poquito dónde estás trabajando, ahora que estás en la cámara. ¿Entiendes? Perdón de mí que te sentí. Estoy como gerente de mercadeo de la Cámara de Comercio allá en Shela, y siempre paralelo como CEO de un negocio que empecé hace 5 años y que pues espero siga prosperando, yéndose para arriba. Empieza. Sí, empieza. ¿Y qué fue lo que te inspiró a empezar con Empieza? Cabal, siempre me trago con esas 2 palabras. Realmente la historia de Empieza nació en el 2018. Yo por parte de la universidad me fui a intercambio 6 meses a México, en el primer semestre del 2018. Y estando allá pasé por un proceso personal, pero no fue un proceso personal, digamos, oscuro, ni que me haya quebrado el alma, ni nada por el estilo, pero sí fue un proceso que de alguna manera me inestabilizó y estaba como desorientado, distraído. Entonces, como parte de una terapia ocupacional, yo armaba rompecabezas. Pero el diseño del rompecabezas que yo estaba armando, pues tal vez mi misma actitud mental negativa me hacía pensar que no existía. Era una cabañita con caballos, un laguito enfrente, flores, montañas. Entonces tampoco era un diseño que me motivaba a mí a terminar de armar el rompecabezas, y mucho menos a cuando ya estuviera terminado enmarcarlo y colgarlo y verlo todos los días, ¿va? Entonces realmente pasó como por un ratito, así por un segundito en mi cabeza, como estaría chilero que se pudieran personalizar y que estuviera armando la foto de mi familia o una frase que me ayudara a después a colgar el rompecabezas y a leerlo todos los días me motivara. Pero se quedó como una idea nada más. Eso fue ya en las últimas semanas estando en México, y cuando regresé a Guatemala pensé en buscar quién me podía personalizar un rompecabezas.
Yo no sé si no busqué bien o solo no existía quien lo hacía. Entonces me quedó como esa espinita de, pues estaría chilero que yo los pudiera personalizar y venderlos, ¿va? Pero realmente en el 2018 yo sí era muy procrastinador. Yo sí todo lo dejaba para mañana. Es decir, mañana que tenga ganas, mañana que tenga tiempo, mañana va a aparecer el momento perfecto. Y de mañana en mañana se me fue el resto del 2018. Ya a principios del 2019 me vuelvo a asignar un curso en la universidad que era Desarrollo de Emprendedores. Y en ese curso te piden pues crear un proyecto, pero llegando a un producto final que vos le puedas vender al consumidor. Entonces, para mí realmente fue pues una bendición que aparecieran esas herramientas porque aproveché realmente el curso para ponerle pies y cabeza a la idea de los rompecabezas, pero desde el principio hacerlo de una manera ordenada, porque en el curso se hizo una investigación de mercado, se hizo la validación del producto, se hicieron escenarios financieros, entonces había un plan que seguir y no me tiré al agua así solo para ver si funcionaba o no. Realmente en el 2019, digamos en medio del curso, pues todo en papel estaba bonito, pero llegué al momento del curso donde me tuve que hacer la pregunta que todo mundo me hace y es ¿cómo se hacen los rompecabezas? Yo tenía la idea, vamos, pero no sabía cómo se hacían los rompecabezas y había llegado a ese punto en el curso, entonces empecé a investigar. Yo creo que ese es un primer aprendizaje que logré sacar, digamos, en este camino del emprendedor, que cuando uno quiere emprender en algo, no necesariamente vas a saber cómo hacerlo. Y eso significa que te tenés que preparar, tenés que investigar, tenés que probar, experimentar. Y me tocó hacerlo. Entonces buscamos la forma de cómo podían... Yo tenía una idea, pues en medio de mi ignorancia, digamos, que era cortar las piezas con tijera. Y mi catedrática me decía como, Ricardo, eso no va a ser viable ni sostenible, ¿va? ¿Qué va a pasar cuando le pidan 3, 4 para el mismo día? Nunca va a terminar. Entonces apareció una alternativa para hacerlos, digamos, de una forma más industrializada. Y como en todo negocio, pues yo creo que uno se va innovando y desarrollando, que la forma en que empezamos hace 5 años ya no es la forma en cómo se hacen hoy por hoy los rompecabezas. Antes nos tardábamos 2, 3 horas para hacer uno y hoy el rompecabezas sale en 2, 5 minutos, ¿va? Entonces, pues se lanza el proyecto en el curso de emprendedores. La idea yo creo que se construyó bien, se armó bien. Y el proyecto como tal, yo abrí la página de Facebook y de Instagram a mediados del 2019, agosto del 2019. Y terminé el 2019 pues como cualquier emprendedor nuevo, ¿va? Sin ventas. O sea, vendía 2 o 5 rompecabezas al mes y con eso yo trataba de ir cubriendo lo que tenía que cubrir porque había invertido en empaques, había invertido en la publicidad de redes sociales. Y terminé así el 2019. Cuando empieza el 2020, pues enero más o menos, febrero se fue un poquito para arriba por el Día del Cariño y era una idea que yo creo que para muchos era nueva, entonces regalarle un rompecabezas a tu novia, a tu novio con la foto de ustedes dos juntos era pues algo innovador, ¿va? Y en marzo que cae la pandemia, realmente lo tengo que decir porque lo tengo que decir, para mí la pandemia no significó una crisis económica, no sabía yo que mi crisis económica venía 2 años después, pero ahorita llegamos a ese punto. Se logró identificar que la gente estaba aburrida en su casa, que necesitaban hacer alguna actividad con su familia. Entonces, pues vi la oportunidad de que esa actividad fuera armar un rompecabezas. Entonces, se invirtió en publicidad y hasta hoy, 2 meses del 2020 han sido históricamente los más altos que no se han logrado superar hasta hoy. Entonces, digamos que para pandemia se aprovechó. Ahí fue donde le vendimos por primera vez a empresas grandes en Guatemala que le mandaban los pedidos al cliente a su casa con un rompecabezas de su marca. Entonces aprovechó mucho la oportunidad y viene un poco siempre que para lo que unos es crisis, para otros son oportunidades, ¿va? En Cobán, bueno, yo soy de Cobán, vivía en Cobán en ese entonces. En el 2020 hubieron 2 pues hechos que golpearon un montón a Cobán. El primero fue la pandemia y los últimos 3, 4 meses del 2020 por las tormentas Zeta y Iota, no sé si se recuerdan, Cobán se inundó, Cobán quedó bajo el agua. El agua al centro comercial de Cobán le llegaba a la mitad de la construcción, las familias perdieron casas, los negocios perdieron su inventario. Entonces fueron 2 golpes a la economía, primero a la pandemia y cuando ya uno medio se estaba adaptando a los protocolos, vienen las inundaciones y mucha gente pierde todo. Entonces en esos meses realmente en Empieza no hicimos nada, lo que hicimos fue reunir recursos como todos en Cobán lo estaban haciendo y donamos unos cuantos rompecabezas a unos niños que estaban en los albergues, que los niños no entendían qué hacían ahí, no entendían por qué no tenían casa, por qué ya no tenían ropa. Y el objetivo era pues regalarles 30, 45 minutos de distracción, de una sonrisa armando un rompecabezas. Y esos rompecabezas eran bonitos porque los armabas y de ahí los podías pintar. Entonces
Hicimos eso, pero nunca lo subimos, nunca lo mencionamos, porque como les repito, realmente lo que hizo Empieza en Cobán ese mes era lo que todo Cobán estaba haciendo, pues, apoyarse entre cobaneros, y los que no eran de Cobán pero vivían en Cobán igual estaban apoyando. Entonces fue como terminamos el 2020. El 2021, por alguna razón que todavía no me explico, yo me empecé a alejar de Empieza, empecé a perderle el propósito, empecé a perderle el porqué, empecé a perder la motivación. Yo creo que ya lo han platicado acá, pero cuando tu único objetivo para emprender es hacer dinero, eso no crece y solo no es sostenible. Tiene que haber un propósito en el emprendimiento, y yo lo perdí, realmente perdí ese propósito, perdí el porqué, y mientras me iba alejando y alejando y alejando, llegó a los meses de cero venta, cero venta, cero venta, cero venta, y me desmotivé por completo. Y a Empieza solo lo agarré, lo metí a una gaveta y lo dejé abandonado casi todo el 2021. Como era mi único ingreso, me tocó buscar trabajo. Entré a trabajar a una empresa en Cobán, cabal el primer semestre del 2021. El trabajo es muy bonito, pero creo que digamos que el problema era yo. Sí lograba identificar que no pertenecía a ese lugar y de alguna manera me sentía incómodo. Era detestable para mí levantarme e ir a ese trabajo todos los días. Y por cosas de la vida y de Dios, renuncio, y al mes y medio me sale la oportunidad de irme a vivir a Shela. Pero me sale la oportunidad de una manera loca, mucha, porque una amiga consiguió trabajo en Shela y me dice, Ricardo, vámonos. Y pues no lo dudé 2 veces, le dije, vámonos. No, está bien, te fuiste. Ajá, me fui, ahí nos miraban a nosotros a principios de agosto, con todas nuestras cosas en un carro. Pero yo me fui sin un plan. Mi amiga tenía trabajo, pero yo no tenía nada. No tenía ni trabajo, ni ahorros, nada. Me fui a Shela con un plan, sin un plan. ¿Cómo decidiste? Bueno, sí me voy. Yo creo que desde chiquito creo yo que me he cuestionado como qué más tiene el mundo para enseñarnos, qué más hay allá afuera de donde uno se mueve. Entonces creo que fueron esas mismas preguntas que me hice cuando apareció Shela en la mente, porque realmente nunca había pensado irme a vivir a Shela. Es más, ni conocía a Shela hasta que me fui a vivir allá. Entonces creo que esas preguntas de ¿y qué tendrá Shela para mí? ¿Va? Tal vez hay nuevos aires o nuevas personas por conocer. Entonces dije, vámonos. Y si no funciona, pues me regreso. Mis papás no muy contentos, pero igual me subí al carro y me fui. Estando en Shela, entré a una organización, fue mi primer trabajo en Shela, los 2 meses de estar allá. El trabajo no me gustó, igual me sentía como incómodo, me sentía inquieto, pero yo creo que todas las personas y todas las herramientas que te van apareciendo en la vida son instrumentos de Dios. Y en esa organización, como en todo trabajo nuevo, te preguntan de dónde venís, ¿va? Y yo les decía, es que yo soy de Cobán. Y todos me decían, ¿y qué haces de Cobán aquí en Shela? ¿Por qué te veniste? ¿Va? Yo como, a ver qué hay de nuevo y de bueno. Y siempre la pregunta de qué te dedicabas antes. Entonces les contaba un poco lo que yo hacía con Empieza antes de irme a Shela. La respuesta de todos era, ¿y qué haces aquí sentado? ¿Por qué no seguís trabajando en eso? Entonces yo creo que esas personas que definitivamente fueron mandadas por Dios fueron para recordarme realmente el propósito de Empieza, para retomarlo, para ver cómo podíamos mejorarlo y aprovechar ese regreso, pues para, no sé, para anunciarlo de una forma diferente, con un nuevo concepto, sin perder siempre el propósito y la esencia, que eso obviamente se puede cambiar, y se cambió un poco, pero seguía la esencia como tal de Empieza. Entonces en el 2021, a finales del 2021 renuncié, a principios del 2022, perdón, y al mismo tiempo anunciamos en la página de Empieza ya tenía 10,500 seguidores más o menos en Instagram, y empezamos a anunciar que ya íbamos a regresar, ¿va? Y es como, estamos de vuelta, hoy sí estamos de vuelta. Pero miren ustedes, yo no sé realmente qué pasaba, pero yo anunciaba el regreso y como nadie me compraba, la semana lo volví a dejar. Yo decía, no, esto ya no funciona, ¿va? A los 10 días, no, ahora sí le voy a echar ganas. Y otra vez, hoy sí estamos de vuelta, ¿va? Y como no pasaba nada, lo volví a dejar. Yo creo que no hay peor sentimiento que el sentir que estás construyendo algo y darte cuenta al día siguiente que todo se desmorona otra vez. Y la gente se empezó a confundir. Yo creo que la gente decía, ¿y este loco está de vuelta o no está de vuelta? Ajá. Otra vez regresó. Entonces anunciamos el regreso, muchachos, sin mentirles, como 4 o 5 veces y no pasaba nada, ¿va? Entonces perdimos como 2,500 seguidores. Hoy la página tiene 8,000 y algo de seguidores. Solo de estar posteando. Solo de estar posteando que estábamos de vuelta, ajá, y no éramos constantes en eso, ¿va? Entonces, pues a mediados del 2022,
yo sí me convencí que tenía que regresar con Empieza, ahí sí ya estaba bien convencido. Yo dije, ahora sí, sin pajas, ahora sí voy con todo. Pero a mediados del 2022, por esa misma convicción de que tenía de que ahora sí iba a funcionar, yo hice una transacción de un dinero que tenía guardado de Empieza. La transacción nunca se completó y el dinero nunca lo recuperé. Yo creo que nadie está preparado para una crisis, menos para una crisis económica. De hecho, las crisis entran a tu vida como intrusas y entran a tu vida sin invitación. A veces las crisis entran por un mensaje de texto, por un audio, por un correo, por una llamada, y cuando estás dándote cuenta que estás entrando en una crisis o en una prueba, llamémosle prueba a tu vida, ese momento es bien chiquito, son 2, 3 minutos o hasta segundos, pero es el tiempo suficiente para que se te quiebre el alma y para que te des cuenta en el hoyo en que te estás metiendo y de alguna manera sos consciente que no va a tener una salida fácil, ¿va? El tema de las crisis, o al menos esa crisis económica que yo empecé a vivir en el 2022, es que me di cuenta que era una crisis estrictamente personal y por lo mismo me daba vergüenza contárselo a los demás, a mis amigos, a mi familia, y me daba vergüenza porque no querían que pensaran. Les voy a contar un poco cómo pasó. En medio de mi ignorancia otra vez, yo dije, el dinero me lo van a devolver rápido, entonces empiezo a pagar cuentas con tarjetas de crédito y cuando me devuelvan el dinero las pago. Y se acabó, va, sonaba fácil. Ajá. Las tarjetas se toparon, llegó el día de pago y el dinero nunca me lo devolvieron. Entonces, obviamente cuando uno está tal vez en un ciclo de deuda, tu mente deja de crear, deja de innovar porque toda tu atención está en cómo vas a hacer para pagar lo que tenés que pagar. Me daba mucha vergüenza contárselo a los demás porque no querían que pensara que yo me había malgastado el dinero tal vez en fiestas o en hacer una compra innecesaria. Y tampoco lo contaba porque cuando contás tus problemas financieros, todos son economistas y todos te dicen como sí, es que no tuviste que haber gastado más de lo que ganabas, o las tarjetas de crédito no se usan así, que tienen razón, pero no era lo que yo quería escuchar No en te ese soluciona momento. nada. Ajá. Ah. Yo no quería que me fueran a dar una cátedra de cómo tuve que haber manejado las finanzas, entonces como no le contás a nadie, de alguna manera sentís que estás solo, que no puedes compartir tu carga con nadie y llevas un cansancio eterno, creo yo, todos los días. Y ese cansancio no te lo curan las 8 horas de sueño, no te lo cura un té, no te lo cura una plática con un amigo, el yoga, el spa, no te lo cura nada. Pero yo sí estaba... Yo creo que cuando recibís esa noticia, empieza un camino de desesperanza. No miras la salida, no miras las soluciones, no miras la famosa luz al final del túnel y no hay una chispa de esperanza en tu vida porque uno empieza a generar pensamientos de culpabilidad. Yo todo el tiempo decía, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho esa transacción? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera usado las tarjetas de crédito? ¿Qué hubiera pasado si no le hubiera prestado a un amigo y ahora ya no le debería a él también? Y ese sentimiento de culpabilidad es horrible, ustedes, porque al menos una noche ese sentimiento no te deja pegar un ojo. Y para eso tampoco hay pastilla ni té que te ayude a dormir. Yo pasé 2 noches específicamente sin dormir y fueron esas 2 noches donde más generé pensamientos de culpabilidad y a la misma vez, pues pensamientos bien duros en donde hasta intenté quitarme la vida 2 veces en menos de un mes. Que ahora que lo pienso, la forma en que lo estaba intentando, eso solo nunca hubiera pasado, pues no era efectivo. Qué bueno. Qué bueno que escogiste un método no efectivo. Entonces, pues vivimos con esa carga emocional, pero si algo estaba yo seguro es que cuando yo regresé la segunda vez del hospital a la casa, igual generé un pensamiento donde yo decía yo no podía permitir que mis emociones tuvieran la última palabra. Y por primera vez, en medio de esa crisis que ya estamos hablando, que ya llevaba como 7, 8 meses en esa crisis financiera, donde todos los días te están llamando para cobrarte, yo decía, yo no puedo dejar que mis emociones tengan la última palabra, porque la última palabra, pero es interesante ustedes, hasta ahí dije yo, la última palabra la tiene Dios. Y si yo no me levanto de esto, yo no voy a poder ver la maravilla de vida que Dios tiene preparada para mí, ni las bendiciones que Dios tiene para mí. Pero me parecía interesante cómo 7, 8 meses después pensé en Dios. Por 7, 8 meses yo no había pensado en Dios y había buscado soluciones por todos lados menos en Él. Pero el pensar por primera vez en Él 7, 8 meses después no es que yo le haya entregado el problema a Él, al contrario, lo empecé a cuestionar y empecé a decir ¿cuándo vas a intervenir? Y no que para ti no hay imposibles, ¿por qué no me sacas de acá? No que sos todopoderoso, ¿por qué no cambias el resultado? Hasta de ya pensar
que Dios y que la vida estaban atrasados conmigo. Yo decía como, tal vez se te olvidó que hace una semana me tenías que quitar este problema y todavía no, ¿va? Y lo cierto es que Dios siempre va a tiempo, pero uno lo entiende después. Y lo cierto con las crisis es que las crisis, Dios te las manda, pero con ellas también te manda la salida. Y las crisis tienen dos cosas que yo después logré identificar. Vienen con un propósito y vienen con lugar, hora y fecha de vencimiento. Y el lugar, la hora y la fecha de vencimiento llega cuando descubrís cuál es el propósito de la crisis y cuando te pones a trabajar en ese propósito. El propósito de mi crisis fue básicamente regresar a Dios 14 años después, porque yo por 14 años me alejé de Él. Yo pensaba que Él se había alejado de mí, pero Él nunca se aleja de nadie. Es uno quien se aleja con sus acciones y con sus decisiones. Y el propósito de la crisis llegó de la manera más loca, ustedes. Yo me acuerdo, pues en medio de toda esa crisis, siempre hubieron ángeles que me ayudaron. Realmente nunca me faltó un plato de comida, nunca me faltó dónde vivir. Tengo 2 amigos en Shela que son novios y hasta me recibieron en su casa porque por la misma situación yo me quedé sin dónde vivir. Y cuando yo, a principios del 2022, abril del 2022, me sale la oportunidad de entrar a trabajar a la Cámara de Comercio. El presidente de la organización de allá de Shela, cuando yo tengo la oportunidad de hablar de él, yo nunca digo que es mi jefe, él para mí se ha convertido en un mentor y en un amigo. Siempre él, sin saberlo, él tiene las palabras ideales que yo necesitaba en su momento. Y de hecho fue a principios de este año que celebramos su cumpleaños, fue él con su esposa, con doña Rosa, y estábamos almorzando, tranquilos, y doña Rosa me voltea a ver y me dice, Dios te está esperando y te está esperando con los brazos abiertos. Cuando ella me dijo eso, ustedes, yo no sé si sentí que se me subió, se me bajó, no lo sé, pero fue cuando me di cuenta que realmente ese era el propósito de la crisis en la que estaba. Punto interesante, yo esa noche llegué a mi casa a llorar, literalmente le entregué todo a Dios y sentí que estaba llorando, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino eran lágrimas como de una carga menos. Exacto. El haberle entregado la crisis a Dios no significa que ya no deba ni un centavo, ¿va? Y que las deudas hayan desaparecido mágicamente. Mire, ya se lo entregué a Dios. Ahí se arreglan con él. No, para nada. Yo creo que es todo lo contrario. Una vida con Dios no significa que te vayas a convertir o que vayas a ser inmune a las dificultades, a los problemas, a las crisis. Pero una vida con Dios lo que sí te da es paz en medio de las dificultades, de las crisis y de las pruebas. Y pues al final lo dice la Biblia, ¿va? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y el punto de que tengas esa paz con Él es que te permite entonces poner tu atención en buscar oportunidades, en buscar soluciones, en tocar puertas y en ver dónde más puedes generar. Entonces, cuando yo decido entregarle a Dios el problema, como que la mente se me abrió y dije, puchica, también puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer aquí, puedo hacer allá. Entonces, no significa que las deudas hayan desaparecido, pero sí significa que me aparecieron más oportunidades y más puertas abiertas para poder hacerme cargo de las deudas. Obviamente no he terminado de pagar un montón de cosas que tengo que pagar, pero ya vivo más tranquilo, ya aprendí a descansar en Él también y yo creo que es algo que pues todos pasamos en su momento, tal vez no crisis económicas, pero crisis familiares, amorosas, personales. Sí, fijo. Entonces sí es importante que sepamos que toda crisis trae un propósito y que cuando descubramos ese propósito y trabajemos en él, pues llegará la fecha de vencimiento de la crisis. Has dicho cosas muy interesantes, pero hay 2 puntos que tocaste que creo que son importantes y me gustaría regresar a preguntarte un poco sobre eso. El primero, mencionaste que al principio estabas procrastinando mucho. ¿Qué fue lo que pasó? Porque, bueno, tuviste la clase de la U, pero hay gente que procrastina incluso aunque tenga que entregar la tarea. Sí. ¿Qué fue lo que cambió en vos? ¿Hiciste algo simplemente? ¿Cómo dejaste de procrastinar? Porque creo que es algo con lo que mucha gente se enfrenta. Sí, pues yo creo que he sido muy competitivo y eso tal vez es un poco malo a veces, pero yo miraba que los demás grupos iban avanzando en el trabajo y yo decía, yo no me quiero quedar atrás, ¿va? No. Entonces, esa misma competencia que yo generaba adentro de mi cabeza me hacía como seguir avanzando. El proyecto se presentó en abril del 2019, pero les conté que salió hasta agosto del 2019. Cuando yo recién empezaba con Empieza, pues realmente yo sí me consideraba mi propio autopeor juez, mi propio peor juez.
Y siempre estaba juzgando Empieza, siempre decía como, esta idea nadie la va a querer comprar. Y cuando vendía los primeros yo decía, de plano, hasta aquí se acabó, ya no voy a vender ningún otro rompecabezas, me van a pedir que les devuelva el dinero. Entonces, de lo que pasó de abril a agosto es que yo tenía muchas inseguridades con Empieza, y que también estaba yo cubriendo esas inseguridades con decir que yo quería que el producto estuviera perfecto. Lo cierto es que si esperas a que un producto esté perfecto, nunca va a salir al mercado, porque siempre hay algo que mejorar. Pero en abril me invitan a un evento a hacer un pitch de Empieza, que fue bien interesante porque Empieza no existía básicamente, solo estaban papeles. Entonces yo el pitch lo fui a hacer solo con sueños, ¿va? No había nada material. Y la sorpresa es que eligen Empieza para que representara a Cobán en un evento. Y cuando llego al evento, que fue aquí en la capital, Empieza quedó entre los top 10 emprendimientos más innovadores de Centroamérica. Entonces yo creo que eso fue en julio del 2019. Yo creo que recibir, y en la universidad Empieza ganó el primer lugar en esa feria de emprendedores. Entonces yo creo que recibir esos reconocimientos me hicieron darme cuenta que si otra gente miraba el potencial de Empieza, si otra gente estaba creyendo en Empieza, ¿por qué yo no, va? Claro. Entonces en agosto fue cuando yo dije, bueno, lo voy a tirar al agua, lo voy a lanzar, y si no vendo, pues no pasa nada, va. La otra cosa que mencionaste, que es otro gran reto con el que todos nos enfrentamos alguna vez, es te subiste al carro con tu amiga, te fuiste y dijiste, mis papás no querían, pero igual me fui. Muchas veces dejamos de hacer cosas porque mi papá no quiere, porque mi mamá no quiere, porque se va a enojar conmigo, no me voy de la casa porque mi papá se puede enojar o me van a desheredar. Lo he escuchado de todo, ¿no? Sí. ¿Cómo hiciste para decir, bueno, igual sí me voy? Es que me da risa. Yo creo que siempre he tomado decisiones bien, pues, drásticas en mi vida, que yo creo que mis papás ya no se sorprenden mucho, pero sí han sido decisiones que me han marcado mucho. Tal vez para muchos no es como wow, pero para mí sí lo fue. Decidir empezar a trabajar a los 16 años. Mi primer trabajo fue en un restaurante de comida rápida, estuve ahí por 3 años. Pero mis papás tampoco querían que yo trabajara ahí, porque me decían, es que nos haces creer que no tenemos el dinero para comprarte lo que vos querés que te compremos. Y no era eso, yo quería la experiencia de ganarme mi propio dinero a los 16 años, pues yo estaba en cuarto de bachillerato todavía. Entonces los logro convencer, me firman la carta de autoridad porque era menor de edad y empiezo a trabajar. Estando trabajando ahí, se me mete la idea a la cabeza que quiero irme a intercambio por parte de la universidad 6 meses a sacar un semestre de la carrera. ¿Cómo lo iba a pagar? Renunciando, y con el tiempo que me dieran yo pagaba el intercambio. Entonces igual era como, pero te vas a ir 6 meses lejos de nosotros, va afuera del país. Entonces igual me fui. Yo creo que nunca he visto yo el que mis papás me aten. Eso no significa que no sean importantes para mí. Y tampoco significa tomar decisiones muy, muy apresuradas, porque yo sí me recuerdo que tomé una decisión muy apresurada cuando tenía 18 años, y fue el irme de mi casa, estando ahí mismo en Cobán, con un salario mínimo que no me alcanzaba para comer ni para pagar renta, pero igual yo no sé si quería tener la experiencia o no sé qué estaba pensando, pero fue una decisión muy apresurada y me tuve que regresar a la casa de mis papás porque a donde iba a ir a parar así no era un lugar bueno. Entonces, creo yo que mis papás nunca tampoco me han hecho sentir como atado a ellos, tampoco me han hecho sentir como que si no me dejaran volar. Entonces siempre, yo sé que se molestan al principio, pero de ahí se les pasa. Claro. Entonces, y sí me fui con ese pensamiento. Dije, si en Shela no funciona, a los 3, 4 meses yo me regreso a Cobán, pues no pasa nada, no tengo responsabilidades con nadie. Entonces, pues fui a probar y ahí me quedé. Ya, buenísimo. Ahora te voy a preguntar un poquito más profunda de todo lo que acabas de decir. ¿Cuál es el primer pensamiento que te viene después de intentarte, pues, autoflagelar? Pues mira, yo ahora a esos 2 momentos específicos les llamo momentos de desesperanza, de total desesperanza. Yo perdí la esperanza, perdí pues, no sé, como el pensamiento de que algo podía mejorar. Yo dije, ya perdí todo, o sea, hasta aquí llegué, ya perdí la credibilidad de la gente, ya la gente no me va a creer, la gente no va a confiar en mí. Cuando se enteren de los problemas en los que estoy metidos, hasta se van a burlar de mí. Yo eso era lo que quería evitar, entonces dije, la solución es desaparecer. ¿Y cómo desaparezco? Haciendo esto, va. Entonces, la primera vez que lo intenté, esto no se lo contó a mi mamá y se va a enterar por acá, pero la primera vez que lo intenté fue el 24 de enero y yo estaba en el proceso cuando me apareció como
momento de lucidez, que el 25 de enero, al día siguiente, era el cumpleaños de mi mamá. Entonces dije, yo no le puedo dar este regalo, ¿ah? Entonces fue como el reaccionar y dejar lo que estaba haciendo. Y la segunda vez, cuando regresé a la casa, sí fue cuando pensé que yo no podía dejar que mis emociones tuvieran la última palabra. Eso está fuerte, pero lo que me parece curioso es que la mayoría de pensamientos que tenías desde entonces es por pura, como te dijera, por preocupación del juicio de los demás. Sí, y a veces también uno genera sus propias preocupaciones, ¿va? Y yo, bueno, hay una frase que no me acuerdo quién la dijo y me encanta, que dice, algunos nacen con estrella y otros nacemos estrellados. Normalmente solemos creer que Dios le puso más habilidades a otra persona, que Dios le puso más inteligencia a otra persona, que Dios le dio más suerte a otra persona. Uno dice, cuando Dios repartió la suerte, yo no estaba en la fila, o no me llamaron porque todo me sale mal. Llegué tarde. Ajá, entonces, o incluso hasta reclamamos por estar en donde estamos, ¿va? Como, ¿por qué Dios me puso en Guatemala? ¿Por qué Dios me puso en Latinoamérica? ¿Qué le costaba ponerme en Suiza o en Canadá? Y lo cierto es que la vida no se divide entre las personas que tienen suerte o no tienen suerte. Al final es constancia y disciplina. Yo los pensamientos, mis propios pensamientos de preocupación, o tal vez no de preocupación, pero yo siempre decía, ¿y qué estoy pagando para merecer todo esto? ¿Va? ¿Qué hice yo en mi vida pasada o no sé, el año pasado? Y es donde pues sale el famoso concepto del karma, ¿va? Que el karma realmente es un concepto de las religiones o de la filosofía de la India, si no mal recuerdo, si me confundo, perdón. Pero básicamente lo que el karma dice es, si haces cosas buenas te van a pasar cosas buenas, y si haces cosas malas te van a pasar cosas malas. En resumen, buenas acciones es igual a bendición y malas acciones es igual a maldición. Y dicen también que el karma viene sin opción a elegir y que no hay ninguna desgracia inmerecida. Fuerte, ¿va? Porque básicamente te dice que todas las desgracias que te pasan te las mereces porque algo hiciste mal. Sí. Y lo presento como karma porque tal vez es la forma en que todos lo conocen y en que todos se identifican, pero existe la ley espiritual de la siembra y la cosecha, que es básicamente lo mismo, que también viene sin opción a elegir. Y te dice lo que cosechas es lo que sembraste. Yo creo que mucho de lo que me pasó fue por creer que yo era inmune a la ley de la siembra y la cosecha. Yo decía, si siembro esto hoy, tal vez cosecho algo diferente mañana. Y la ley de la siembra y la cosecha, lo cierto es que tiene 3 principios fundamentales. Bueno, tiene más, pero ahorita tengo presentes 3. Se los voy a decir rápidamente. El primer principio es un principio que todos conocemos, pero se nos olvida, que es, si sembras semillas de naranja, ¿qué vas a cosechar? Manzana. Naranjas. Aquel ya todo enojado. Me voy. Lo que sembras es lo que cosechas. Claro. Yo me recuerdo que 2 años atrás, porque ahorita ya no estoy en ese mood, pero yo le reclamaba a la vida y le decía, ¿por qué no me mandas a mi media naranja? ¿Va? Yo quiero una relación estable, quiero una relación bonita, quiero una relación con quien yo pueda construir algo a futuro. Ahorita no, pero 2 años atrás sí. Ya no le escriban, no Ajá. se preocupen. Y yo miraba a otras personas que sí tenían esa relación que yo quería, ¿va? Una relación bonita, una relación sana. Pero entonces lo ponía en una balanza. Yo decía, ¿qué estoy sembrando yo? Porque yo en ese entonces, fiestero, tomaba alcohol todos los días. Yo tomaba alcohol los lunes y como existe la famosa ley gitana de que si tomas lunes, tomas toda la semana, tenía que tomar el resto de la semana. No era opcional. No era opcional. Tomaba el viernes porque necesitaba un trago para terminar la semana dura, cuando lo único que hice fue llorar en la cama toda la semana. Pues básicamente una vida de lujuria, lo tengo que decir, y una vida donde yo tenía mi perfil en todas las apps de citas habidas y por haber. Entonces lo que estaba sembrando era tal vez muy diferente a lo que las otras personas estaban sembrando. Tal vez las otras personas estaban sembrando trabajar en su salud mental, reconocer lo que valen, lo que merecen, reconocer sus lenguajes del amor. Entonces, ¿quién era más probable que cosechara una relación sana, duradera y con quien se pueda construir algo? Seguramente yo no, por el tipo de vida que tenía antes, pienso yo. Entonces, y regresando a esa vida, también me miraba al espejo. Yo detestaba verme al espejo porque yo estaba hinchadísimo, estaba gordo y yo me lo reclamaba. Yo decía, ¿pero por qué estás así? Me recordaba después de todos los días en que estaba tomando y la cantidad que estaba tomando. Entonces yo decía, bueno,
por eso estás así, va. Entonces no puedes esperar a cosechar algo diferente a lo que estás sembrando. Hay una entrevista que le hacen a Buika. Buika es una cantante de Guinea Ecuatorial. Se ve que es un ser iluminado y maravilloso. Y ella dice, los seres humanos lo sabemos todo. Para dejar de fumar uno sabe lo que tiene que hacer para dejar de fumar. Para bajar de peso uno sabe lo que tiene que hacer para bajar de peso. Entonces ella dice, pero es muy diferente a que intentemos y hagamos. Y cuando estás intentando no estás haciendo. Estás haciendo cuando haces, dice ella. Pero obviamente es más rico ir por unos taquitos y una Coca-Cola que ir al gimnasio a tratar de bajar de peso, ¿va? Entonces, si no te gusta lo que estás si no te gusta lo que estás cosechando, tenés que cambiar las semillas de lo que estás sembrando, pero con las ganas no cosechas algo diferente y con la intención no cosechas algo diferente. Sí, claro, yo la cosa de una frase muy similar que decía eso, ¿verdad? O sea, no te quejes por los resultados que no tenés por el trabajo que lo hiciste. O sea, eso es algo muy importante que la gente sigue quejando toda la vida, pues. Total. Y justamente es algo que, pues, en la empresa al principio tenía mucho. Muchas personas se quejaban porque no tenían que dar compu suficiente, no tenían yo qué sé, los materiales suficientes para hacer las cosas. Y hubo un día donde sí fue así como, me enojé. Y lo que les traté de decir era que, o sea, que se dejen de quejar, o sea, jamás va a haber un escenario perfecto donde ellos tengan todos los materiales y todas las cosas suficientes para poder trabajar, o sea, trabajar con lo que tenés y hacer que las cosas sucedan, pues creo que eso es algo muy importante. Fijo. Y creo que todas las empresas también deberían de aplicarse. Y ahora no sé si es con empieza o voy a decir, ¿verdad? Sí, empieza así y como les decía, yo espero que esto siga creciendo y vaya para arriba. Realmente empieza, ahora sí regresamos. ¿No sabes cómo está eso? Como, ¿no has visto cuando guardan la tarea de la UN? Tarea de psicología final. Tarea de psicología final, sí. Y 10,000 Tarea versiones, de ¿no? psicología final, ahora sí. Ahora sí regresamos, ahora sí, de verdad. Hay muchos proyectos, y realmente ustedes es interesante porque yo les decía hace un rato, entendí el propósito de la crisis por la que estaba pasando, y desde que yo decido regresar a Dios 14 años después, es increíble cómo las puertas para Empieza se han abierto. Entonces, entiendo también, en mi caso, que Empieza incluso puede llegar a ser un instrumento de Dios para ayudar a muchas personas, para darle una herramienta a las personas a desarrollar paciencia y habilidades cognitivas. Entonces, hay muchos proyectos y pues muy agradecido con Dios de que las puertas se vayan abriendo. Pero, con lo que vos decías, creo que tiene mucho que ver con el otro principio de la ley de la siembra y la cosecha, que es pequeño y constante. El punto de las cosas pequeñas es que son fáciles de hacer, pero también son fáciles de no hacer, porque uno a veces piensa o parece que no son significativas. Hay un versículo en la Biblia, se me vino ahorita y lo tengo que decir, pero está en Zacarías 4:10, si no mal recuerdo, que dice: no menosprecies los pequeños comienzos, Dios se alegra cuando el trabajo se empieza a hacer. Cuando yo leo este versículo, realmente para mí fue un balde de agua fría, porque en el mismo tema de la crisis económica, habían muchas deudas que no me estaban cobrando, que tampoco me estaban generando interés, entonces yo las tenía ahí. Yo decía, cuando pueda y cuando tenga más dinero me voy a hacer cargo de ellas, va. Cuando yo leo esto, digo yo, hay que empezar por cosas pequeñas, porque no puedo empezar pagando de 100 en 100, va. Pero si no pago los 100 hoy no me van a decir nada, y 100 menos, 100 más no es nada, entonces lo pago mañana o lo pago la otra semana cuando junte más. Entonces el tema de lo pequeño es que es fácil de hacer y fácil de no hacer. Cuando te decidís realmente empezar con esos pasos pequeños, ahora el otro tema es la constancia. Y por eso uno mira a veces que a mucha gente siempre le va bien. Hay que entender algo. La ley de la siembra y la cosecha es en dos etapas diferentes. Existe la etapa de la siembra y la etapa de la cosecha. Y es muy difícil, porque es difícil y no hay que hablar cosas que no son. Es difícil estar en la etapa de la siembra y no ver resultados. Pero tenés que estar convencido de que en otra etapa vas a cosechar. Y el punto es mantener la constancia en la etapa de la siembra. Y por eso mirás que a la gente le va bien, que hay gente que siempre está recibiendo bendición, siempre tiene las manos llenas, porque ha sido constante y ha tenido disciplina para sembrar, y con la misma constancia y disciplina cosecha. Entonces, imagínate el resultado de esta fórmula: disciplina más constancia, más en mi caso el respaldo de Dios,
obviamente eso va a tener como resultado una persona efectiva o una persona exitosa, como la quieran llamar. Entonces, hay dos frases en este principio que yo creo que encajan muy bien. La primera dice, hay que aprender a valorar el progreso por encima de la perfección. Como son pasos pequeños, obviamente no se va a ver perfecto al día siguiente, ni al mes siguiente, ni a los 2 meses siguientes. Pero tenés que estar consciente que estás progresando. Entonces tenés que valorar ese progreso por encima de la perfección. Y la otra frase, que es de un escritor y un periodista uruguayo que se llama Eduardo Galeano, si no mal recuerdo, dice, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cambios pequeños, logran cambiar al mundo. Entonces te das cuenta realmente que paso a paso y que ladrillo a ladrillo puedes cambiar tu mundo, puedes cambiar tu destino, puedes cambiar el resultado, ¿va? Sí, fíjate que estás, y esa era mi siguiente pregunta, que es un poquito directa, que es, ahorita que estás en la Cámara de Comercio, ¿alguna vez has pensado en muerta política o no? En ningún momento. No, para nada. Ser gente de mercado. Sí. Para después salirte ahí y quizás, no sé, algo de diputada, yo qué sé. No, realmente la política nunca me ha llamado, nunca ha sido mi objetivo en la vida. Pero Cámara de Comercio no tiene mucho que ver con política, es más empresarial. Pero conoce un montón de... Bueno, sí. Esto de aquí no puedo hablar, no sé qué, nada. Tal vez uno nunca sabe, va mucha. No digas que no solo por si acaso, ¿ah? Vale, ¿quién quita? Y sí, es parte de... Vos y los rompecabezas ahorita los haces en Shela. Sí, está en Shela, digamos, la fábrica, la llamo yo, pero realmente es un espacio pequeño que sigue estando en mi casa, y se hacen ahí. Realmente, como les decía, la visión de Empieza... Miren ustedes, ser visionario es bien complicado, porque tenés un escenario aquí en la mente a donde querés llegar rápido, querés que ese escenario, yo obviamente sueño hasta con un edificio de Empieza, pues, y yo quisiera que ese edificio apareciera mañana por arte de magia, y es el tema de la paciencia y de saber esperar, ¿va? Pero entonces ahorita entiendo, y ya entiendo, que Empieza está en la etapa de la siembra. Estoy sembrando con Empieza, y primero Dios, así va a ser, llegará la etapa de la cosecha. ¿Cuánto valen los rompecabezas, dijiste? Hay de diferentes tamaños, el que más se vende es el de 100 piezas, que están 250 quetzales. Realmente es bien interesante el tema de los precios ustedes, porque obviamente uno, aunque no lo quiera, entra a competir con empresas industriales que el mismo rompecabezas de 100 piezas te lo venden en 40 quetzales, va. El tema que nosotros siempre hemos querido recalcar en Empiezas, que son personalizados, que no vas a encontrar otro rompecabezas con la foto de tu familia o con la foto de tu mascota. Entonces, sí nos ha costado a nosotros también como Empieza valorar lo que hacemos, valorar el trabajo y el esfuerzo que se le pone a cada rompecabezas, y también nos cuesta hacerle entender al cliente que ese valor tiene un precio al final del día, ¿va? Fijo. ¿Y vos entregás en todo el país ahorita, solo en Shela? No, en todo el país. Realmente, desde que empezó Empieza fue pues algo bien interesante en Cobán, porque antes estaba en Cobán. En Cobán creo que no vendí ninguno. Pero todos los días era de mandar a la capital, de mandar incluso a Shela estando en Cobán, de mandar a Jalapa, Jutiapa. Entonces, pues sin querer, realmente empezó a abrirse espacios en todo el país, y se buscó la forma de que les llegara de una forma que no le saliera tampoco tan caro al cliente y sacrificarlo a él, ¿va? Lo interesante es que cuando me voy a vivir a Shela me empiezan a pedir de Cobán. Entonces, sí, se manda a todo el país. Es chistoso cómo funcionan las cosas a veces. Sí. Mira, y aprovechando que estás en la Cámara de Comercio, ¿cuáles mirás que son algunos de los retos más grandes que se encuentran los emprendedores hoy en día? Pues yo creo que trabajar de forma empírica. Como yo decía al principio, para mí fue una bendición en Empieza tener las herramientas que me dio la universidad, pero me atrevería a decir, no me consta, que la mayoría de emprendedores empiezan de forma empírica, empiezan vendiendo un producto y a ver si se vende y a ver quién me lo compra. No saben para quién va, no tienen un plan, solo están literalmente siguiendo la corriente y no tienen un propósito. A veces se emprende por necesidad, entonces se busca solo tener dinero, y a veces cuando cubrís esa necesidad, el emprendimiento desaparece, ¿va? Entonces yo creo que uno de los errores más grandes es trabajar de forma empírica. Y hay cosas que como emprendedor puedes hacer desde un principio que no te generan una inversión tan grande. Tener tu modelo de negocios, conocer tu modelo de negocios, tener un plan, tener escenarios financieros, que no necesariamente tenés que sacar una carrera de economía o de finanzas para entenderlo. A veces los números son intuitivos, le digo yo, o sea, es como cuestión de lógica tal vez, o tal vez un poco de sentido común, no lo sé. Pero sí creería yo que es uno de los errores más grandes. Ya.
Y miras mucha gente que está en el tema de buscar capital para poder ya sea empezar un negocio o crecer un negocio que ya empezaron. Y es fácil para la gente conseguir ese capital, ¿no? Sí hay mucha gente buscando capital, muchísimo. Y sí creo yo que es difícil conseguir el capital. A veces los requisitos de los bancos para sacar un crédito, como que tenga 5 años de existir el negocio, a veces el negocio ni patente de comercio tiene, ¿va? Claro. Entonces la gente se mete a concursos, que lo hemos visto con Carlos, hacen el pitch por un capital semilla, pero es tan... ¿Quién ganó con Adrián? ¿Cómo se llama esa? Innovate Summit. Eso. Ajá. Yo acompañé a Adrián y me tocó aquel. Y los dos dieron el pitch perfecto. O sea, yo nunca he sido bueno para eso, la verdad. Claro. Siempre me ha costado como estructurar bien la historia. Lo hago como más natural. O sea, así como hablando, siento que me sale mejor que enfrente de hola, mi nombre es Carlos, soy fundador de ta. ¿Alguna vez han pensado que el 3D podría salvarte la vida? No, pues realmente estar en esos concursos tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que es una línea muy delgada entre que caigas a un círculo vicioso, porque lo hablábamos con aquel. Yo me metí a varios concursos y la verdad es que ahora lo pienso y no sé por qué, pero cuando no ganaba afectaba un poco el tema de la salud mental. Yo decía, tal vez empieza no es muy bueno y tal vez ni debería existir, ¿va? Entonces, cuando no recibía el premio, yo sí me deprimía y me bajoneaba un montón. Me alejé por mucho tiempo del tema de los concursos, de hacer pitch, de esperar qué pensaba un jurado para ver si Empieza valía la pena o no. Y empecé a concentrarme en qué pensaba yo de Empieza para ver si valía la pena o no. Entonces sí creo que es difícil acceder incluso al capital en estos concursos, porque hay mucho emprendedor que lo está buscando y sí requiere preparación. Obviamente no te vas a ir a parar ahí si ni siquiera entendés cómo funciona tu modelo de negocios, ¿va? También el otro tema es que el emprendedor tiene que tener mucho cuidado en no convertirse en consumidor de programas, porque ahora hay muchos programas de incubación y aceleración empresarial, pero cuando te volvés consumidor de programas, a veces te quedas con ese chip de emprendedor chiquito, de que solo vas a vender poquito, de que qué miedo dar el siguiente paso para legalizarme, para esto y para lo otro. Y por eso yo siempre digo, para mí honestamente fue bendición ese curso, porque desde un principio empezó con las facturas, sacó patente de comercio y al año y medio más o menos empieza ya ahora una marca registrada en Guatemala. Entonces nunca le tuve miedo a esos pasos de legalizarme y de registrar la marca. Mis miedos iban por otro lado. Pero y en estos concursos, ponete, si yo voy y gano el pitch, me van a dar un premio de $10,000 por hacer cualquier cosa. ¿Eso es una inversión que alguien está haciendo en mí a cambio de acciones de la empresa? ¿O es un premio de, gracias por los $10,000, chao? No, pues fíjate que depende de las políticas del concurso. Yo gané un concurso con una universidad donde me dieron $1,500 y me los dieron en efectivo. Ni siquiera necesitaban saber en qué me los iba a gastar o invertir. Y ni me pedían que regresara el dinero. O sea, me dijeron... me dijeron, aquí está el cheque por los $1,500. Muchas gracias, que le vaya bien. Compré materia prima. Obviamente se agarró un poco para mí, ¿verdad? Porque tenía que aprovechar. Y hay otros concursos en donde no he participado, pero sí he sido parte como del staff, donde te dan, por ejemplo, 10,000 quetzales de capital semilla, pero es maquinaria. Sí, principalmente maquinaria. Entonces no te los dan en efectivo, pero te los dan en especie. Y si te pasas de los 10,000, el emprendedor solo pone la diferencia, ¿va? Claro. Entonces depende mucho del objetivo del concurso. Y yo creo que eso es lo que debería ver el emprendedor. Si el concurso realmente le va a sumar algo, porque a veces solo nos metemos por querer que nos den un premio y por querer que nos aplaudan. Pero si el concurso no te suma en nada... Si ahorita no necesitas comprar maquinaria, ¿para qué te vas a meter un concurso donde el capital semilla te lo dan en maquinaria, pues? Fijo. Entonces sí, creo que se necesita mucho discernimiento para saber qué oportunidad es la tuya y también tener cuidado porque pues, son concursos y son muy buenos, pero hay muchas trampas disfrazadas de oportunidad. Entonces uno tiene que saber discernir en qué oportunidad realmente es la tuya y aprovecharla. Claro, yo nunca gané ningún... yo te estaba preguntando más porque... De hecho, yo estoy buscando buenos emprendedores, buenos emprendimientos para poder hacer alguna inversión. Pero... Ahí está, empieza. Fuera de este... Lo podemos platicar también, claro. Fuera de este ambiente de que va la gente a estos concursos. ¿Cómo
más puedes hacer para encontrar un buen proyecto, alguien que digas, pucha, esto es alguien con quien vale la pena invertir? Pues mira, yo creo que la forma más fácil es tirar una convocatoria a nivel general, pero te va a llegar de todo, vamos. Fijo. Y el trabajo de filtrar ya te toca a vos y tiene que ser un trabajo muy minucioso. Pero creo yo que te puedes apoyar de personas que trabajan con emprendedores ya un poco más avanzados. Por ejemplo, ahorita viene el Volcano Summit. ¿Va? Volcano Summit. Ajá. Ahí encontrás a gente que yo ya no calificaría como emprendedora, ¿va? Que ya son empresarios, o incluso en las redes sociales, por ejemplo, LinkedIn, tanta gente que está emprendiendo ahí y que uno sabe que lo están haciendo bien y que van para más, ¿va? ¿Volcano Summit va a ser el Volcano Summit? De repente. Tal vez. Ahí vamos a estar presentando un producto nuevo. ¿Ah, sí? Tenemos. No pichándolo, sino se va a utilizar. Probándolo, piloteando. Ajá, ¿qué te digo? Ajá. La aplicación. Social media, Ajá. Ojalá que funcione, vamos, porque... Sí, eso va a funcionar. Eso va a funcionar. Hay que tener a todos los programadores ahí conectados, cualquier cosa, mucho. Un call center ahí, vamos, no, pero sí, fíjate. Hay que sacar, poner foco porque podemos hacer dos opciones con eso, pero hablándolo, es como de nuestros extraordinarios, hay un montón de emprendimientos que siempre han querido participar, pues. Claro. Y tenemos a esta chica Rocío de Multiverse. Hay un montón de startups. Ya. Y Rocío Cabal. viene aquí, ¿no? Ya, bueno, como, no sé, organizar algo como en conjunto, donde si queremos buscar emprendedores, que si le vamos a financiar y bla, 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 hacer una convocatoria ahí para que la gente pues pueda no solamente venir a pichar, no pichar, sino hablar y a ver qué sale también, ¿verdad? Yo había pensado hacer un programa tipo Shark Tank. Ah, eso estaría cool. Pero ese, lo que vos decís, el trabajo de filtrado es mucho, porque ya la gente que llega a presentarle a los inversionistas en Shark Tank, entiendo que pasaron 3, 4 etapas antes con otra gente en donde están puliendo el proyecto, les enseñan a hacer el elevator pitch, les enseñan a las cosas que tienen que presentar, y solo un grupo pequeño es el que finalmente pasa a lo que ya miras vos en la tele. Totalmente. Y yo creo que incluso hasta ahí se llevan sorpresas, ¿va? Porque yo lo hice en su momento, les conté, ¿va? Fui a hacer un pitch de Empieza cuando Empieza ni siquiera existía, entonces... Y gané. Entonces, ¿qué te da la certeza que realmente el emprendimiento de la empresa sí esté como el propietario o el fundador te lo esté vendiendo? Entonces... Están dando $1,000,000 para el primero. Venía a tocar la puerta aquí. Sí, cabrón, tranquilo. Es mentira. No le crean esas cosas. Veo que tenés tatuado libertad aquí. Sí. ¿Por qué? Hay una canción de Janis Joplin que me gusta mucho. Dentro de la canción hay una frase que dice: la palabra libertad significa que no tenés nada que perder. Yo creo que después de esa crisis que les contaba, yo obviamente empecé a levantarme poco a poco. Empecé a levantarme de ese llanto y me di cuenta que realmente uno nunca tiene nada que perder. Y que si no te arriesgas, nunca te vas a dar cuenta de lo que tenés más adelante. Eso es lo que significa para vos, la capacidad de arriesgarte, por así decirlo. No hay nada que perder. Sí. Me gusta. Sí. Te tengo una adivinanza antes de que terminemos. 5 ranas están en una hoja y 3 deciden saltar. ¿Cuántas ranas quedan? Las 5. ¿Vos qué decís? No te escuché. 5 ranas están en una hoja. 3 ranas deciden saltar. ¿Cuántas ranas quedan? 5 ranas están en una hoja. ¿Cuántas quedan en la hoja? Pues saltar hacia dónde. No importa, al agua si querés. Aquel sí quiere ponerle... Las 5. Muy bien, perfecto. Las 5. Las 5. Porque decidir no es nada hasta que tomas acción. Totalmente. ¿Qué es lo que estabas diciendo? No estás haciendo si no haces... Exacto. Vos puedes decidir, mañana empiezo el gym. Pero no ir al mañana gym. no fuiste al gym. Porque qué hueva. Entonces, ¿para qué? ¿Verdad? Sí. Para terminar, ¿qué le dejarías de consejo a estos emprendedores que tienen ese miedito todavía de lanzarse al agua para que se animen? Yo creo que tal vez no tanto consejo, pero sí que tengan la convicción que lo que se siembra siempre se cosecha multiplicado. Me gustaría cerrar con un salmo que está en la Biblia, que es el 126:5, que dice: lo que hoy siembras con lágrima, con regocijo lo cosecharás. Entonces,
yo entiendo que a veces estamos en un momento donde estamos utilizando nuestro último recurso, nuestros últimos ahorros, estamos en la última decisión, en la última oportunidad, y eso normalmente causa temor y causa miedo, pero tenés que tener la convicción de que eso te va a dar resultados y resultados positivos. Buenísimo, buenísimo, me gustó. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Ricardo, fue un gustazo y esperamos que empiece a ganar muchos millones. Muchas gracias, muy Ricardo. agradecido. Gracias.